Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a Colosenses entonces, hermanos, capítulo 2, en el nombre de Jesús. El tema es, hermanos, Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Vamos a leer ese pasaje de Colosenses 2. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a darle de lectura, hermanos. Leamos del 13 al versículo 15 en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Y vosotros y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Tomen su asiento. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él venció las potestades, Él venció, amén, la muerte, y en el mismo acto, en el mismo sacrificio que el Señor Jesús hizo, también Él, hermanos, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, el pueblo gentil. El acta de los decretos que eran contrarios a nosotros se refiere a la ley mosaica, a los decretos, a los mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel, a la ley de Dios en el antiguo pacto. Lo que el Señor Jesús hizo, anuló, amén, todos aquellos decretos que estaban en contra de nosotros. Nosotros como gentiles, no siendo parte del pueblo judío, de la nación judía, no podíamos alcanzar la salvación, no podíamos nosotros reconciliarnos con Dios. Ahora, cuando el Señor Jesús muere, entonces Él, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, Él derrama de su sangre preciosa, y a través de ese sacrificio del Señor, todos aquellos, noten esto muy importante, hermanos, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo alcanzan la salvación. Ninguna persona, ponga atención, ninguna persona puede ser salva solamente porque sea buena persona. ¿Sí? Mucha gente afuera dice, pero yo soy muy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no hago perjuicios a las personas, yo me mantengo incluso fiel a mi mujer, no soy fornicario, no soy adúltero, yo hago muchas cosas buenas, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito buscar de Dios. Pero la verdad es que ninguna persona, por muy buena que sea en este planeta, y aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que no hay ni siquiera uno, porque todos somos malos en realidad, pero digo, hablando como dice la gente afuera, que no necesita buscar de Dios porque no perjudican a nadie, ninguna persona puede ser salva sin la fe en el Señor Jesucristo. Porque no son las obras las que nos llevan a la salvación. Es la fe en el Señor Jesucristo. Lo que hizo el Señor Jesús fue, amén,
establecer un nuevo pacto donde el gentil, el pueblo gentil, si comprendemos, ¿verdad? Lo que es el pueblo gentil, ustedes que son de México, que somos de diferentes países, ¿verdad? Diferentes nacionalidades, que no somos judíos, es el pueblo gentil. Sí, amén, hermano, tiene razón. Amén. La única manera que podemos nosotros poder entrar a la presencia de Dios es a través del Señor Jesucristo. No hay otra manera. Aunque la gente afuera dice, ¿verdad?, todos los caminos nos llevan a Dios, no es cierto. No es cierto. La Biblia habla claramente que solamente hay un camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay, ¿verdad?, otra manera para poder llegar a la salvación. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el acta decretaba antiguamente, en el pacto antiguo, hermanos, en el tiempo de Moisés, era de que si alguno de los judíos fallaba en algún mandamiento de Dios, caía maldición sobre él. Caía maldición sobre él. Alguien pecaba, alguien hacía algo malo delante de Dios y maldición caía sobre esa persona. Esto era en el antiguo pacto. Ahora, desde el principio, nuestra verdad, desde el principio el humano falla, se aparta de la presencia del Señor, ¿verdad? Y de ahí, por cuanto el primer hombre, ¿verdad?, pecó delante de Dios, así dice la Biblia, así pasó todos, ¿verdad? Todos pecaron y consecutivamente también vino la muerte. Entonces nuestra naturaleza humana, pues por sí sola es imposible que pueda ser obediente a la palabra del Señor. Porque nuestra naturaleza está inclinada siempre a hacer lo malo delante del Señor, a ir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la verdad. La única manera en como nosotros podemos, ¿verdad?, tener una buena comunión con el Señor es teniendo fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esa fe nos lleva a ¿qué, hermanos? A creer en su palabra y a poner por obra su palabra. Es importante, hermanos, ¿verdad?, esto, porque cuando una persona deja de creer en el Señor Jesucristo, entonces las cosas de Dios ya se le hacen difíciles, ya se le hacen muy pesadas las cosas del Señor, porque ya no tiene fe en el Señor. Cuando una persona tiene fe en el Señor Jesucristo, se esfuerza. No es que no falle, no es que no, ¿verdad?, se equivoque, no es que no cometa algún pecado, pero esa persona se esfuerza, lucha con su humanidad, porque cree en el Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros, ¿verdad?, hacemos, lo hacemos ¿por qué? Por fe en el Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Usted vino a la iglesia porque usted tuvo fe. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Usted tuvo fe y por eso vino a la iglesia, porque creyó que el Señor está aquí en este lugar. Usted tuvo quizás dificultades o problemas o algunas necesidades, pero aún así usted dijo, voy a ir a buscar el rostro del Señor, voy a ir. ¿Por qué? Porque usted tiene fe que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros, como Él lo dijo en su palabra. Donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está el Señor. Entonces, antiguamente, hermanos, si alguien no practicaba la ley, caía en maldición. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. El que no confirmaba la ley poniéndolo por obra, caía en maldición delante de Dios. Y leemos lo que el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 3,
donde dice el apóstol Pablo, declara lo que antiguamente estaba, ¿verdad?, decretado, que maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas de la ley. Leemos el capítulo 3. Dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿bajo qué, hermanos? Maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, dice el apóstol Pablo, porque dice: el justo, ¿cómo dice? Por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Amén. Y luego el verso 13. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿qué dice?, recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. En este libro, en esta carta de Gálatas, se habían introducido pues falsos cristianos, y Pablo habla, hermanos, de una manera muy tremenda, porque Pablo dice que es anatema cuando se está predicando un evangelio diferente. Y lo que sucedía era eso, que estaban unos judíos que les estaban enseñando a los hermanos de Galacia, haga de cuenta, pues eran personas gentiles, no eran judíos muchos de ellos, y les estaban enseñando algo que el Señor nunca mandó, de que ellos judaizaran, los gentiles judaizaran, que practicaran pues las costumbres de los judíos también. Podían ser cristianos, creer en el Señor Jesucristo, pero también tenían que hacer las prácticas judaicas. Y por eso el apóstol Pablo habla de esto, que el Señor Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito es todo aquel que es colgado en el madero. El verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El apóstol Pablo declara esto, que ya no tiene que ver el asunto de las prácticas judaicas, amén, que no se trata de obras como era antiguamente. Antiguamente era que tenían que practicar la ley, pero los judíos practicaban la ley, pero no tenían fe, ¿sí? Era solamente una práctica, y en algún momento cuando ellos pecaban delante de Dios, entonces recaía maldición sobre ellos. ¿Y qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? Anuló el acta de los decretos que eran contrarios a nosotros, que nos excluían, que nos hacían a un lado de la presencia del Señor. El Señor Jesús, cuando Él muere, ¿qué hace? Como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Para que en Cristo Jesús la bendición de la van a alcanzarse a todos los gentiles. Él nos redimió. El Señor Jesús nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Ahora nosotros, como pueblo gentil, nuestra fe en el Señor Jesucristo es la que nos justifica delante de Dios. Por eso está escrito: el justo por la fe vivirá. Alabamos a nuestro Dios. Y era tanto el asunto, ¿verdad?, que estaba pasando en Antioquía, que el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, antes de que llegara un grupo de judíos con los hermanos de Galacia, el apóstol Pedro convivía con los gentiles.
porque él entendía, el apóstol Pedro, ¿verdad? De que pues que ahora ya en el Señor Jesucristo ya no hay judío ni griego. O sea, ya no hay gentil ni judío, no hay, ahora ya no hay una nación específica. Ahora en el Señor Jesucristo todas las naciones, todos aquellos que vengan a Él, que crean en Él, alcanzan la salvación. Pero el apóstol Pedro cometió un error que lo marca la palabra del Señor. Entonces cuando vinieron los judíos, el apóstol Pedro le dio vergüenza estar conviviendo con los hermanos de Galacia, los hermanos gentiles. ¿Y qué hizo? Se hizo a un lado, se hizo al lado de quienes, de los judíos que venían. Entonces Pablo, viendo esto, ¿verdad? Con el Espíritu del Señor, hermanos, enfrentó al apóstol Pedro, porque lo que él estaba haciendo era de condenar. Lo leemos ahí en el capítulo 2. Lea conmigo el verso 14 al 16. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjese. El verso 15: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿qué dice, hermanos? Por las obras de la ley, sino ¿cómo, hermanos? Por la fe, ¿sí? La fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿qué dice? Será justificado. Amén. Claramente el apóstol Pablo enfrenta al apóstol Pedro, que en la disimulación que él estaba haciendo, el verdad, hacer a un lado a los gentiles y siendo partícipe con aquellos judíos que creían en el Señor Jesús, sí, pero que traían un evangelio diferente, porque querían que los hermanos gentiles también hicieran prácticas judías, cosa que el Señor Jesús nunca mandó. Oiga, hermanos, si ustedes han leído la carta a los Gálatas, Pablo habla fuertemente, hermanos, porque él dice que es anatema. Él dice: si yo, un ángel, viniere y os hablare otro evangelio del que os hemos hablado, dice, sea anatema. Y anatema quiere decir que es maldito. Nótelo tan, ¿verdad?, tan delicado que es el asunto de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si enseñamos algo que está contrario a la voluntad del Señor, a la doctrina del Señor Jesucristo, ¿dónde estaríamos? ¿En qué posición estaríamos delante del Señor? En maldición. Sí, en maldición. O sea, el cuidado de todo esto del Señor, de enseñar, de predicar, de compartir la palabra del Señor a las personas como está escrito, ¿verdad? El pedirle a Dios el discernimiento, el conocimiento, ¿verdad? El que le dé la sabiduría para poder enseñar lo que es correcto conforme a las Escrituras, porque de otra manera podemos caer en una situación. Dios nos libre, ¿verdad? Y nunca suceda. Pero si nos descuidamos, hermanos, nosotros, en cuanto a observar debidamente el evangelio, podríamos caer en maldición delante del Señor. Por eso Pablo le dice a Pedro, ¿verdad? Nosotros ahora creemos en el Señor Jesucristo, porque la manera como el hombre ahora puede justificarse delante de Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. En el capítulo 3 vamos a estar leyendo algunos versículos en la carta a los Romanos. Vamos a leer varios versículos. Vamos al capítulo 3 de la carta a los Romanos. Y aquí el apóstol Pablo claramente también dice, ¿verdad?, con el Espíritu del Señor, que ningún ser humano
puede ser justificado con las obras de la ley. Verso 19 leemos. Vamos a leer hasta el versículo 31. Amén. En el nombre de Jesús, para ir comprendiendo más el contexto, ¿no?, de lo que se refiere aquí en este pasaje. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano que dice será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿cómo, hermanos? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué cosa? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de qué, hermanos. Esto es muy importante, hermano, lo que dice aquí la palabra del Señor. La fe de Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino, ¿por qué ley, hermanos? Por la ley de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Qué dice la otra parte? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, refiriéndose a los judíos que se convierten a Cristo, y por medio de la fe a los de ¿qué? De la incircuncisión, refiriéndose a quienes, a los gentiles. Gloria a Dios. Verso 31, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es muy, muy importante, hermanos. Muy importante. Esto que está diciendo el apóstol Pablo es algo muy importante. Gloria a Dios, porque pueden haber dos extremos. Puede haber el extremo de las personas que dicen que creen en el Señor Jesucristo, pero viven una vida bastante desordenada y mala delante del Señor. Y puede haber el otro extremo de la gente que solamente hace obras, ¿verdad? Pero practica obras buenas, pero sin tener la fe en el Señor Jesucristo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto, que lo primordial que a nosotros nos lleva a la justificación es la fe en el Señor Jesucristo. Que primordialmente, primeramente, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. De ahí en adelante, como dice la Escritura, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De ahí en adelante es donde entra la práctica de lo que es la doctrina de la santidad delante del Señor. Si entendemos estas cosas, hermanos, que no podemos irnos a los dos extremos. Tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo y ser personas que practiquemos la doctrina del Señor. Porque hay mucha gente que dice: yo soy salvo, yo creo en el Señor, yo soy salvo, pero vive mal delante del Señor. Vive equivocado delante del Señor. Y hemos tenido experiencias. Y el hermano Vidal estuvo en una ocasión ahí que uno me iba a quedar pegar una cachetada, me dijo. Porque le dije que pues no te he enseñado a ti en tu pastor que no debes de estar tomando. Porque la Biblia dice que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Y fumando también. Me dijo: yo soy salvo. Me dije: a mí la salvación no me la va a quitar el Señor.
Pues no creo que sea salvo, porque una persona salva lo muestra. Paz de Cristo, lo muestra con su fe. Ama al Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo lo mueve. ¿Ah? Porque eso se refería a Santiago cuando él dice, y no está contradiciendo lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos, no, lo que está diciendo es una aseveración. El apóstol Santiago dijo que la fe se perfecciona a través de ¿qué? De las obras. Porque una fe sin obras es muerta. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los romanos es que primordialmente la vida cristiana inicia creyendo en el Señor Jesucristo, que es la manera como vamos a alcanzar la justificación. Ahora, somos justificados por el Señor, somos salvos por gracia, no por obra, pero no quiere decir que voy a vivir una vida desordenadamente delante del Señor. Porque no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. La ley, a la verdad, dice es buena, es santa, es pura la ley. Los mandamientos de Dios son buenos. Estudiamos los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, la ley del Señor. Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel. Todos son buenos, beneficiosos para aquellos que los practicaban. El problema no era en la ley del Señor, el problema era el ser humano. Y el problema puede ser para nosotros si no creemos en la palabra del Señor, si no creemos en el Señor Jesucristo. Porque si creemos en Él y creemos en su palabra, entonces nos vamos a esforzar, vamos a luchar con nuestra humanidad. Sí, vamos a tener dificultades, vamos a tener diferentes áreas que hay que vencer, que hay que superar, pero manteniéndonos en el camino del Señor, Dios tratará en nosotros y nos cambiará el Señor. Porque es imposible, hermanos, que una persona cambie por sí sola. La fe es la que nos lleva a cambiar, porque ahí es donde la mano de Dios, como dice un canto, empieza a obrar, teniendo fe en la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, o Dios las añadirá? Porque ahí radica todo, hermanos, en buscar primeramente el reino de Dios. La mayoría de nosotros, no todos, pero hemos empezado al revés, ¿verdad? ¿Sí? Queremos primero, ¿verdad?, hacer muchas otras cosas en el mundo y nos entretenemos tanto en muchas otras cosas que dejamos lo más primordial. Lo primero, es buscar de Dios, es lo primero, y de ahí lo demás Dios añadirá. Como dice su palabra, Él tiene cuidado de todas las cosas. Él tiene cuidado de las aves, Él tiene cuidado de los animales, ¿verdad? Y nosotros somos más que los animales. Él tendrá cuidado de nosotros también. El asunto es buscar primeramente el reino de Dios, que yo tenga una disposición en mi corazón de entregarme completamente al Señor, de creer en Él, creer en que Él, verdad, Él es el que me justifica. No son mis pasos, no es mi manera de ser, no es mi manera de vivir. Que realmente le demos siempre la gloria a nuestro Dios, porque es Dios el que hace todas las cosas, y la fe en el Señor Jesucristo es la que nos lleva a la salvación. Él hizo lo más maravilloso, hermanos. Lo que era imposible para la ley, hermanos, ¿verdad? Lo que era imposible, porque nadie podía justificarse. ¿Por qué? Porque la humanidad caída, pecaminosa, pues en momentos servían bien a Dios y en otros momentos servían mal al Señor. Entonces estaban, ¿verdad?, en maldición cuando dejaban de practicar la ley del Señor. Pero ¿qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Nos redimió de la maldición de la ley, para que ahora nosotros, ¿qué?, corramos al Señor. ¿Le fallaste a Dios? Corre al Señor Jesús. ¿Sí? ¿Te equivocaste, cometiste pecado? Corre al Señor Jesús. La gente quizás te puede señalar y te puede hacer a un lado, ¿verdad? Y te puede criticar o censurar muchas cosas. La gente te puede decir muchas cosas y hacerte sentir mucho más mal para que tú nunca te pares en una iglesia. Pero tú haz lo contrario, porque el que te justifica es el Señor. A Él tenemos que correr, a Él tenemos que ir, porque es la fe en Él, en el Señor Jesucristo, la que nos va a llevar a la salvación.
Esto es algo importante, hermanos, porque podemos estarnos deteniendo tanto en la gente. Y no debe de ser así. Tenemos que creer en el Señor Jesús. Creer en Él. Solamente el Señor. Alabamos su nombre, hermanos. Ningún ser humano puede ser justificado. Y lo que dice Pablo, vuelvo y reitero, dice, luego por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Más bien ahora hacemos la voluntad del Señor, porque ahora tenemos la fe en el Señor Jesucristo y Él, ¿verdad? El Señor, Él derrama, ¿de qué? De esa promesa, de su Espíritu Santo en nosotros, y es como el Espíritu Santo en nosotros podemos ser mejores personas. Bendito el nombre de nuestro Dios. Leemos en el capítulo 10, hermanos, de Romanos. Gloria a Dios. Es que el ser humano, ¿verdad?, no tiene misericordia, en verdad. Pero Dios sí tiene misericordia, hermanos. Leamos del versículo 3 al versículo 13. Vamos a leer 10 versículos, amén. 10, 3 al 13. Gloria a Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Habla de los judíos, hermanos, amén, de aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. El verso 4, ¿qué dice? Porque el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree, ¿verdad? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. A ver, vamos a detenerlo un poquito. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo con esto? Que la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Lo que está diciendo, no hay ahora excusa, porque ya Cristo Jesús murió por ti. Alabamos su nombre. Y dice, ¿verdad?, que si confesares, dice el versículo 9, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante, hermanos, esto. Crees en el Señor Jesucristo, lo confiesas. Alabamos su nombre, hermanos. Si está hablando de eso, de un acto de confesión. Pero un acto de confesión ¿en quién? ¿Verdad? Teniendo esa fe en el Señor Jesucristo. Alabamos su nombre. Si tú crees en tu corazón, dice el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Está, ¿verdad?, hablando de qué? De la justicia que viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la palabra que predicamos, dice el apóstol Pablo. Confesares, ¿verdad?, con tus labios, creyeres en tu corazón que el Señor Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, entonces vas a alcanzar la salvación, serás salvo. Porque solamente a través de Jesús puede el hombre encontrar la salvación.
Solamente a través de Jesús puede la persona ser dichosa. Solamente a través del Señor Jesús la persona puede alcanzar el gozo, la verdadera alegría, la verdadera paz. Solamente a través de Jesús la persona puede tener comunión con Dios. Y cuando alguien tiene comunión con Dios, es una persona que tiene paz en su corazón. Alabamos su nombre. Es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué voy a predicar? Porque tengo fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué voy a cantar? Porque tengo fe en el Señor Jesucristo. No me voy a desviar. No voy a tratar de llamar la atención a la gente, que la gente me mire a mí. No. Todo lo voy a hacer por fe en quién, en el Señor Jesucristo. Todo lo voy a hacer para Él, para su gloria, para su honra, para la alabanza de su nombre. Porque para eso el Señor nos rescató de la vida vana, perdida. Para eso Dios, ¿verdad?, nos puso en un lugar espacioso. Para que seamos para la alabanza de su gloria. Para que el nombre del Señor sea glorificado. Para que el nombre del Señor sea exaltado. Porque no se trata de los hombres. Se trata de Él, del Señor Jesucristo. Los hombres hoy estamos y mañana quizás no. Oh, pero Él permanece para siempre. Aleluya. Por eso la importancia de que cada cristiano ponga su fe y su confianza siempre en Él. Su mirada en Él, no en los hombres. Porque los hombres fallamos. Pero Él nunca nos fallará. Él siempre nos amará. Y aunque ve, hermanos, cómo somos flacos, débiles, y que tenemos, verdad, dificultades y que a veces no soportamos la tentación, pero aún el Señor así está mirándonos con amor eterno. Por eso Él murió en la cruz. Pues Él es Dios, hermanos. Él no necesita de nada, pero Él vio la necesidad de nosotros. Usted y yo, que estábamos hundidos en el pecado, ¿verdad?, en la maldición. Éramos hijos de ira. Pero Él nos vio a nosotros con compasión. Tuvo misericordia de nosotros. Nos amó el Señor. Nos mostró su camino y nos ha enseñado esto tan valioso, hermanos. Lo que nunca debe de morir en la vida del cristiano es la fe. Porque si alguien deja de creer en el Señor, se aparta del camino del Señor. Pero si alguien cree en el Señor, se va a mantener firme. Va a seguir en el camino del Señor. Gloria a Dios. Israel no alcanzó la justificación porque iban tras la ley por obras y no por fe en Dios. Si ustedes, hermanos, ¿verdad?, han leído antiguamente, hermanos, los profetas, Moisés, ¿verdad?, los grandes hombres de Dios que habla la palabra, antiguamente fueron hombres fieles al Señor, pero fueron hombres que creyeron, que tuvieron fe en el Señor. Y muchos de los que se apartaron, ¿verdad?, se desviaron del camino de Dios, era solamente porque seguían una cuestión de ritos, una cuestión de solamente hacer un mandamiento, obedecerlo. Seguían, ¿verdad?, la ley, pero sin fe en Dios. Por eso se escribió el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Cuando habla de Abraham, habla de Abel, habla, ¿verdad?, de Noé, habla de Moisés y así sucesivamente de los profetas, de muchos hombres de Dios. Por la fe. ¿Qué hizo Moisés? Por la fe. Prefirió, ¿verdad?, padecer por el Señor que deleitarse, ¿verdad?, en el palacio, con el rey. Pero aquello lo iba a llevar ¿a dónde? A la perdición. Pero él por fe creyó de que Dios, ¿verdad?, iba a hacer grandes cosas con él. Alabamos su nombre.
Por la fe, Enoc, ¿verdad? Fue traspuesto, dice la Escritura, y no vio muerte. Pero antes de ser traspuesto, dice la Escritura que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eran hombres de fe. No era solamente decir no adulteres y no voy a adulterar, no, era que tenían fe en el Señor y entonces cumplían la ley del Señor. Pero repito, muchos se apartaron del camino del Señor porque no tuvieron fe, porque les faltó lo más importante, es la fe. Porque cuando tenemos fe, hermanos, esa fe en el Señor nos mueve. Y aunque tengamos a veces dificultades, tengo que echarle ganas. Aunque me sienta cansado y fatigado, tengo que echarle ganas. La fe lo mueve. La fe mueve a las personas. Si la gente, hermanos, que cree en unas religiones que son falsas, ¿verdad? En religiones que no llevan a nada y se sacrifican, se esfuerzan, luchan, hermanos, amén. Y no se avergüenzan de su religión y aunque aquello no lleva a nada, porque la Biblia dice que el ídolo no es nada. Y mucha gente cree en ídolos, en imágenes. ¿Cuánto más nosotros que creemos en el Dios verdadero? Nuestra actitud debe de ser diferente, amén. Nos esforzamos, luchamos, nos entregamos más al Señor porque estamos en el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Es Jesucristo. Así dice Juan, ¿verdad? Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Usted no vino a perder el tiempo aquí a este lugar. No venimos a perder el tiempo a este lugar. Venimos a buscar el rostro de nuestro Señor. Amén. Creemos que aquí está el Señor. Aleluya. Leemos ahí en Romanos 9, hermanos. Leamos el versículo 30 al 33. Dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Dice, bueno, vuelvo a leer, hermanos. Verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿verdad? Han alcanzado, ¿qué dice? La justicia. Es decir, la justicia que es ¿qué? Por fe, hermanos. Amén. Nosotros, como vivíamos sin Dios y sin esperanza, sin tener fe en el Señor, no buscábamos la justicia del Señor. Pero ahora hemos alcanzado la justicia. ¿Y cómo hemos alcanzado esa justicia? Por la fe en el Señor Jesucristo. Verso 31 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué dice? No la alcanzó, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Dice el verso 32. Porque iban tras ella. ¿Cómo? No por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito aquí: pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzada. ¿Qué pasó entonces con ellos? Iban tras la justicia por medio de la ley, pero la ley solamente con obras, pero sin la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegan ante el Señor Jesucristo, ¿qué sucede? No creen en el Señor Jesucristo, le dan la espalda al Señor Jesucristo. Y es lo que está diciendo Pablo: tropiezan en la piedra, esa piedra que representa el Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre, hermanos. Porque la única manera en la cual el hombre puede ser justificado delante de Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Como Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo igual 5, pero ahora el versículo 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Qué maravilloso es el amor de nuestro Dios. Lo que el Señor Jesús hizo, ¿verdad? Es algo muy precioso.
derribó esa pared intermedia, hermanos, esa pared que nos separaba. Amén. Había una frontera y en esa frontera había un muro enorme, grande. Del otro lado estaba el pueblo judío, de este lado estaba el pueblo gentil. Y esa pared de intermedio nos separaba de la salvación. Y esa pared se llama la ley de Dios. Leemos en Efesios lo que dice el apóstol Pablo. Y era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Nos separaba de la salvación, de la presencia de Dios. Y lo que vino a hacer el Señor Jesús, vino a derribar esa pared intermedia que nos separaba de Dios. Efesios 2:11 dice, vamos a leer varios versículos hasta el versículo 19, amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Estabas como hermano alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz, hermanos? El Señor Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué dice? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Repito, derribó la pared intermedia que nos separaba, que nos excluía de ser un pueblo del Señor. Derriba esa pared del Señor. ¿Cuál era esa pared? Eran los mandamientos, ¿verdad? En cuanto a ritos, era la ley de los mandamientos en cuanto a ritos, a ordenanzas. Derribó esa pared el Señor Jesús y de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo un solo pueblo. Alabamos a nuestro Dios. Qué maravilloso es esto, amén. Ahora somos igual compartícipes, así como Pablo que fue judío, como Pedro que fue judío, ¿verdad? Así como los santos apóstoles del Señor, como Juan, Santiago y todos aquellos que han muerto, ¿verdad? A través de los siglos por la fe en el Señor Jesucristo, hermanos, igual nosotros. No importa que sean judíos, ellos, los primeros que iniciaron, con los que el Señor inició la iglesia. No importa que ellos hayan sido judíos. No importa, hermanos, si nosotros no somos judíos. Lo importante es la fe en el Señor Jesucristo. Hay gente que quiere judaizarse en estos tiempos. Realmente no necesitamos nosotros nada de ello. Más bien, los judíos que para Jesús todavía les es piedra de tropiezo, necesitan creer en el Señor Jesucristo para ser parte del pueblo del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que donde usted vive, ahí es tierra santa. No por usted, pues de Cristo, sino porque el Señor está ahí. Este lugar, ¿verdad? Este lugar es declarado un lugar santo. No por nosotros.
sino porque Él está aquí. Sé que hay muchas personas que dicen: yo quiero ir a Jerusalén y quiero ir a conocer la Tierra Santa, ¿verdad? Y gloria a Dios, si Dios le permite llegar hasta allá e ir a aquellos lugares por donde quizás anduvo el Señor Jesús, ¿verdad? Porque hay algunos lugares que son muy sospechosos, ¿verdad? Que dicen que el Señor Jesús ahí nació y no nació ahí, pero bueno, muchas cosas que ahora hacen por comercio también en aquellos lugares. Pero si Dios no le concede eso, no tiene que entristecerse. Sencillamente usted, con su fe que tiene en el Señor Jesucristo, todo lugar donde usted ande y esté el Señor Jesús en su corazón, aquel lugar será un lugar santo, porque ahí está el Señor, el que santifica, ¿verdad? No es la persona, es el Señor Jesucristo, el que nos justifica, el que nos limpia, hermanos, de toda maldad, de toda iniquidad. Es Dios el que cambia, el que transforma el corazón de la persona. Es Dios el que hace, ¿verdad?, esa obra maravillosa en el corazón de las personas. ¿Alguien no quiere buscar de Dios? Usted no se desespere, simplemente ore a Dios. Dios puede tocar el corazón. Porque no somos nosotros los que cambiamos a las gentes. Es Dios el que lo hace. Y si Dios lo hace, entonces la persona se va a acercar bien al Señor. Y si la persona no tiene fe en el Señor Jesucristo, va a seguir en lo mismo. Su vida no va a cambiar, la situación va a seguir en lo mismo. Pero si cree en el Señor Jesucristo, entonces van a haber cambios. Porque no es el hombre el que los hace, es Dios el que los hace, es su palabra la que entra en el corazón de la persona. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, y es como esa persona va creciendo, ¿verdad? Y cada vez más va, hermanos, madurando en su fe en el Señor. Y se mantiene firme creyendo en el Señor Jesucristo. Qué maravilloso, amén. Qué maravilloso, hermanos, que el Señor Jesús ahora, ¿verdad? Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora somos también coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Las promesas que Dios hizo a Abraham. Cuando Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Es lo que leíamos en Gálatas. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar esas promesas que Dios hizo a Abraham? La manera que la podemos alcanzar es a través de ¿quién? De Jesucristo. Porque la fe en el Señor Jesús, entonces se cumple esa promesa que Dios hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones. Entonces recae esa bendición que fue primero dada a Abraham, también recae sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. Leemos ahí en el capítulo 3, versículo 5 de Efesios 3:5. Dice: gloria a Dios. Alabamos al Señor. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Los gentiles, nosotros somos ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Yo no necesito tener una kipa en mi cabeza para ser más cristiano. Yo no necesito, ¿verdad?, vestirme como un judío para ahora sí soy realmente un hijo de Dios. No necesito yo realmente, ¿verdad?, hacer ritos, hacer sacrificios, celebrar fiestas judías, luna nueva. No necesito todas esas fiestas yo para acercarme a Dios. No necesito celebrar la fiesta de Purim. No necesito celebrar la fiesta de la Pascua, que lo hacen los judíos cada año. No, nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Lo único es la fe en el Señor Jesús.
Porque ahora yo soy del mismo cuerpo, del mismo, ¿verdad?, pueblo de Dios. Somos un pueblo de Dios. Así con la extensión de la frase, somos un pueblo de Dios. Amén, hermanos, somos un pueblo de Dios. Somos alguien especial para el Señor. Usted y yo somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. El Padre de Abraham, el Dios Todopoderoso, también es nuestro Padre y también es nuestro Dios. Alabamos al Señor. Y así como Dios bendijo a Abraham, también bendecirá nuestras vidas, bendecirá nuestras generaciones, porque hemos sido llamados para eso, para heredar bendición en Cristo Jesús. La maldición Él la clavó en la cruz. Él la exhibió ante las potestades, ¿verdad? Ante las huestes. Él fue y triunfó en la cruz del Calvario. Y ahí clavó esa acta, amén, de ordenanzas que nos eran contrarias a nosotros. Ahí las clavó el Señor en la cruz para que nosotros a través de Él, del Señor Jesucristo, entráramos a la vida eterna, fuésemos justificados, puesto que por nosotros mismos nunca podremos ser justificados, pero Él sí nos justifica a nosotros cuando hay un corazón, ¿verdad?, que cree en el Señor Jesús. Espero, hermanos, que hayamos entendido bien el mensaje de esta noche. Aleluya. Colosenses 1:26, hermanos, ya para terminar, verso 27, 26 y 27 de Colosenses 1. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza de gloria. Que el momento que se nos acabe la jornada en esta vida, vamos a poder decir: somos vencedores. ¿Por qué? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es tan maravilloso esto, hermanos, que la situación de la persona puede ser el peor hombre, la peor mujer, haber vivido de una manera en el pecado, en la maldad, haciendo mucho daño, pero una vez que viene el Señor Jesús, aleluya, cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, abraza el Evangelio, lo atesora en su corazón, esa persona alcanza la salvación. Para la sociedad quizás eso es la escoria, eso no sirve para nada, y para la sociedad, para el mundo, pero para Cristo es alguien muy valioso. No importa cómo haya vivido, en la manera como haya estado, siendo la peor persona del planeta, de este mundo, pero una vez que viene a Jesús, cree en Él, cree en su palabra, ama al Señor Jesucristo. Así como aquella mujer, ¿verdad?, que era prostituta, aquella mujer que vivía mal, pero vino a los pies de Jesús y lloró delante de Él, derramó sus lágrimas ante Él. Y el Señor le dijo: mujer, eres limpia de tu pecado. Pero ¿quién es este?, decían los religiosos, que para perdonar pecados. Aleluya. Pues Él es el Salvador del mundo. Él es Jesús, el Dios Todopoderoso. Él es Emmanuel. Él es el Mesías, el ungido, el Cristo, el único que puede redimir pecados y dar salvación. Ánimo, hermanos, en el nombre de Jesús. Dele la gloria al Señor, y qué bueno es nuestro Dios. Aleluya.